Amigos, hoy en día tenemos más oportunidad de estar conociendo nuestro propio camino y nuestro propio nivel de conciencia. He estado viendo últimamente en muchos videos los niveles de conciencia y la tabla de la pirámide de David Hawkins. Él es un doctor psiquiatra que se dedicó a descubrir y a poder clasificar estos niveles. Sin embargo, he visto que en muchos casos hay como muchas contradicciones en cómo se explican. Hoy te quiero compartir estos minutos para que podamos conocernos a nosotros mismos a través de estos niveles de conciencia. ¿Por qué es importante? Porque la conciencia, mi amor, es la manera en la que tú interpretas la experiencia y la vida que estás teniendo. Está la conciencia versus el inconsciente, ¿no? Que es cuando me estoy dando cuenta. Pero cuando hablamos de la conciencia con ese C, es esta conciencia profunda que somos a partir de esta experiencia humana, pero esa conciencia en sus diferentes niveles nos permite observar que hay personas con niveles de conciencia más bajos, que están en lucha, que están en emociones más limitantes, y que entonces podemos observar personas que fluyen, que aceptan, que tienen una manera de vivir totalmente opuesta, ¿no? En mucha paz y en mucha armonía. ¿Cuál es la diferencia en todos estos niveles de conciencia? Pues lo principal de donde partimos es la parte esencia interna, llamémosle espiritual, de cómo tú estás interpretando la vida. Podemos ver la misma película, pero cada uno, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, es como lo vamos a interpretar. Personas que viven en mucho miedo, en mucho temor, sin querer salir, viendo todo lo negativo que sucede en la vida, están conectados con una fuerza emocional que los dirige a interpretar así. Y personas en donde vemos el mundo, ¿no? Con muchas posibilidades, con una aceptación de que todo es como tiene que ser. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en cada una? Que tu vida, a partir que tienes un mejor y elevado nivel de conciencia, pues te permite sentirte en mayor paz, abundancia, salud física, mental, generación, aceptación. Hoy quiero que revisemos algunos de los detalles de los niveles de conciencia de esta pirámide y de esta propuesta que nos da David Hawkins. Él desarrolló y escribió este libro en los años 80. Entonces vamos a partir que no teníamos las mismas características del mundo actual. Por lo tanto, vamos a tener una referencia a ese momento. Los niveles de conciencia que vemos en la tabla no quiere decir que sea la emoción lo que determina el nivel de conciencia, sino que es una clasificación que nos ayuda a definir o le ayudó a él a definir en qué nivel de conciencia está la gente, observándola desde la prevalencia de ciertas emociones que rigen ese nivel de conciencia. No es la emoción lo que está medido en el número que le asigna a ese nivel de conciencia. Espero que vaya siendo claro. La siguiente parte que tenemos que considerar en ver ahorita la tabla que vamos a tener aquí en pantalla es el nivel y el número de conciencia no tiene que ver con un número que sea en un crecimiento aritmético, sino es algorítmico. ¿Qué quiere decir? Que no es lineal, mi amor, que va siendo algorítmico porque se tiene una exposición, ¿no?, elevada así al 300%. Es decir, 300 no es el doble de 150 en un nivel de conciencia. A partir del 200, ¿no?, de todos los niveles de conciencia por debajo del 200, en realidad son niveles que a la larga van a destruir a la persona, porque se están relacionando no solo con ellos mismos, sino con su entorno,
en una situación de peligro, de vulnerabilidad, viviendo en culpa, viviendo en vergüenza. Estos estadios que son los más bajos, la culpa, la vergüenza, ahí a lo mejor no se ve tan claro, vamos a ver ahorita en otra siguiente imagen, en donde los colores se nos permite identificarnos precisamente en cómo cada nivel lo asocia y lo clasifica con ciertas emociones. La vergüenza, la culpa, destruye nuestra salud emocional y psicológica. Y entonces ahí pues tenemos un muy bajito nivel de amor propio. Esto pues obviamente nos lleva a que estemos expuestos al maltrato, al abuso por nosotros mismos y por las demás personas. Si el juicio hacia los demás, amigos, es algo pues que nos separa, imagínense el juicio hacia nosotros mismos, sentirnos culpables de la misma vida que llevamos. Y entonces estas expresiones de culpa, de vergüenza, como el remordimiento, la recriminación, nos lleva a una resistencia y un dolor interno emocional que nos va a llevar a emociones psicosomáticas, a tener ciertas conductas depresivas, ansiosas, de temor. La apatía de igual forma, ¿no? Un nivel de conciencia siguiente. Si podemos ver en la siguiente imagen, a ver si en los colores que se identifican mejor en la siguiente tabla, vamos a poder ver justamente en rojo todos estos niveles, ¿no? La apatía que tenemos ahí, que es un estado pues de desamparo, de pobreza, de desesperanza, en donde no tenemos motivación ni voluntad. Normalmente ahí hay pues mucha inexpresividad, la persona puede sentirse en un estado ahí vacío, no reacciona a los estímulos, ¿no? Lo mismo que en el sufrimiento, en el temor, que estamos ahí todavía en un nivel de 100, en donde en el temor pues es muy frecuente y más después de las experiencias que hemos vivido como humanidad. Aquí es un nivel peligroso también, ¿no? Porque vemos entonces como si el mundo fuera una experiencia con amenazas y eso va limitando la personalidad porque no te permite mostrarte, relacionarte, emprender, motivarte, tener iniciativa. Todavía en los rojos, amigos, por ejemplo, abajo, el 150 en ira, ¿no? Puede ser una acción totalmente destructiva hacia ti o hacia las demás personas, porque son personalidades más explosivas, ¿no? Que van y pelean o que agreden a los demás. Entonces, aquí la ira nos puede llevar fácilmente al odio y tiene un efecto pues negativo en toda la vida. Vamos a hablar del punto, ahí lo vemos, ¿no? Del 200. Aquí en el 200 vamos a ver que a partir de ahí vamos a comenzar a tener el coraje, ¿no? Y este nivel pues determina una línea crítica porque el coraje nos permite ver la vida ya como algo emocionante, algo que es estimulante, que implica voluntad, tener retos. Por eso, a partir del rojo hacia arriba, es que vamos a tener niveles de conciencia más positivos a favor de la transformación y el bienestar. Hawkins en esos años, amigos, decía que el 85% de la población se encontraba por debajo de 200. Hoy no es igual, porque hoy el Internet nos ha aperturado a una búsqueda, conocimiento, sincronía con muchas prácticas que nos permiten a más personas elevar nuestro nivel de conciencia. Vamos a hablar, por ejemplo, del nivel de conciencia del 500, que es el amor. No como lo entendemos a nivel de relaciones personales, ¿no? Sino el amor como la cooperación, como este amor incondicional, inmutable, permanente, ¿no? Que no parte de las condiciones externas, sino que es esta parte interna de aceptación, relacionarnos en un estado del ser, con comprensión y con cariño. Hawkins decía que en esa época solamente el 0.4% de la población mundial alcanzaba este nivel de evolución de conciencia.
Y ahí podemos ir viendo más niveles elevados, ¿no? La alegría en el 540, la paz en el 600, que este es un estado de total trascendencia, de autorrealización, de conciencia divina. Algunas de las personas aquí que alcanzan este nivel, pues se convierten en guías, en maestros espirituales, como conocemos a tantos ahora. Tú tienes que percibir la coherencia en ese maestro, no por un título, no porque tiene una certificación en nada, sino porque verdaderamente la persona emana y transmite ese estado interno de armonía y de paz. Y en ese momento él determinaba, veamos si en la siguiente imagen alcanzamos a ver aquí el estadio más alto, que es el de la iluminación, ¿no? Hay el último que nos dice la iluminación entre 700 y 1000. Y en ese estado de iluminación, pues es de los grandes maestros, ¿no? En donde podemos encontrar a Jesús, a Buda y a muchos iluminados, que hoy sin duda hay muchas más personas alcanzando estos niveles de conciencia y que están guiados por la total experiencia del espíritu a través del cuerpo humano. Entonces el cuerpo solamente se ve en este estado como una herramienta de conciencia, a través de la cual interviene también la mente. Entonces aquí no se vive a través de la seducción externa, ¿no? Como pueden ser adicciones a la comida, al alcohol, a la sexualidad, a las relaciones. En realidad este es el grado más alto que alguien pudiera vivir aquí en la Tierra. Entonces ahí tenemos algunos grandes avatares, ¿no? Como conocemos. Como vemos aquí en esta gráfica, amigos, tenemos una gran división, ¿no? De la fuerza hacia abajo, es decir, esta resistencia, esta necesidad de sobrevivir, y tu verdadero poder comienza en un nivel de conciencia de 200 hacia arriba, donde tú estás dirigiendo la experiencia. Muchas gracias por las tablas que nos han servido de ayuda, pero aquí lo importante, amigos, vamos a continuar. ¿Cómo puedo yo saber en qué nivel estoy? ¿No? Que esto sería lo importante. ¿En qué nivel de conciencia me encuentro yo? Si me regresas ya a la cámara, de favor, para que entonces encontremos, amigos, cómo voy a saber en qué nivel de conciencia estoy ahora. Y te quiero dar una recomendación. La kinesiología, que es una herramienta súper útil, bueno, no es una herramienta, es una ciencia que ha descubierto todo el estímulo electromagnético a través de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, nos permite conectar con tu subconsciente, que es toda la información que tenemos ahí guardada, ¿no? De todas tus experiencias de vidas actuales, presentes, pasadas, de tu gestación. Recuerden que yo soy reprogramadora a nivel subconsciente y me he especializado en este tema desde hace 10 años. Y hoy te quiero comentar que tú puedes descubrir cuál es tu nivel de conciencia actual a través del test de balanceo que la kinesiología nos propone. Ahí tengo un video, mi amor, en mis redes en YouTube, en donde puedes buscar test muscular de balanceo y vas a descubrir tu respuesta del sí y del no. Y te voy a ayudar para que puedas testearte y que tu subconsciente, tu propia esencia, te diga tu nivel de conciencia actual. Nuestra vida, amigos, tiene que ser una evolución continua de conciencia. A medida que nosotros dejemos de reaccionar con violencia, con ira, a que podamos aceptarnos, aceptar a los demás, precisamente nos permite ir avanzando. No tenemos que ir tras de el número de la conciencia, sino internamente a sentirnos bien, a vivir en paz. Por eso, amigos, te invito para que estés escuchando las diferentes propuestas para trabajar el perdón, para trabajar el no juicio, la no crítica, la valoración interna, el poder personal, y que a partir de ahí, mi vida, tu nivel de conciencia vaya acelerándose, vayamos creciendo. Un algoritmo, 2, 3 números, 10, es un cambio impactante porque acuérdense que no es lineal ni aritmética, es logarítmica, entonces nos permite cambiar en todo nuestro entorno. Espero que esta pequeña revisión de los niveles de conciencia desde la escala clasificada de David Hawkins
te haya ayudado mucho para que entonces podamos conocernos a mayor profundidad. Muchísimas gracias, Verónica Estrada, y un gusto compartir contigo.